Muy buenos días, Ecuador. Desde la consultora jurídica Braña y Asociados, nuevamente junto a usted. Hoy vamos a pasar muy brevemente por sus hogares, vamos a pasar muy brevemente por sus medios de comunicación para hablarle de la emisión de la visa de residencia temporal de sección para ciudadanos venezolanos VIRTE. Así se conoce. Visa VIRTE para ciudadanos venezolanos. Vamos a hablar de este tema en el marco de todo lo que se viene haciendo con el proceso de registro migratorio para ciudadanos extranjeros en el Ecuador. ¿Y por qué nos parece que este tema es de una importancia extraordinaria? Conocemos bien la cantidad de ciudadanos que hoy se encuentran de manera irregular en el Ecuador. Sabemos también de los esfuerzos que ha venido haciendo el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, para regularizar a ciudadanos extranjeros, siempre bajo las premisas de la ley. Y justamente en este programa le vamos a hablar de la visa VIRTE y les pido a todo el que no sea ciudadano venezolano que nos escuche hasta el final, porque esta visa VIRTE incluye a personas extranjeras de otra nacionalidad que formen parte del grupo familiar del venezolano. ¿Qué significa? Así, literalmente, significa que si un ciudadano extranjero de cualquier nacionalidad está casado o tiene una unión de hecho con un ciudadano o ciudadana venezolana, puede acceder a la visa VIRTE para ciudadanos venezolanos. Y es una opción más de regularización para ciudadanos extranjeros en el Ecuador. ¿A quién está dirigida esta visa VIRTE? Está dirigida para los ciudadanos venezolanos en el marco del proceso de regulación extraordinaria dispuesto por el Decreto Ejecutivo 436 con fecha 1 de junio de 2022 y que fue publicado el día 15 de junio del propio 2022 en el registro oficial número 84. Siempre damos estos datos porque nuestras asesorías están basadas en lo que dice la ley. Gústele o no les guste. Hay muchos que no les gusta que digamos esto, pero está basada en la ley, en lo que dice la ley. Este proceso para acceder a la visa de residencia temporal de sección, por sus siglas, VIRTE, es para ciudadanos venezolanos y su grupo familiar. Y en este grupo familiar va a incluir a personas extranjeras de otra nacionalidad, siempre en el marco de lo que dispone el decreto 436. Ahora, ¿qué necesita una persona para hacer el trámite? ¿Cuáles son los requisitos obligatorios? Primero, la solicitud de la visa. Segundo, pasaporte o cédula de identidad venezolana o registro consular otorgado por un consulado venezolano acreditado en el Ecuador. Estos documentos tienen que estar de acuerdo a lo que mandan las leyes ecuatorianas y el artículo 5 del decreto ejecutivo 436. Vamos a hablar un poquitico de eso más adelante. Tercero, certificado que acredite no tener antecedentes judiciales o penales o policiales en el país de origen y en los que hubiera residido el solicitante durante los últimos 5 años anteriores a su arribo al país, según sea cada caso, así como el certificado de no registrar antecedentes penales del Ecuador, como habla el artículo número 58 del reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en el caso que aplique. Y el documento número 5, los niños, niñas y adolescentes venezolanos menores de 9 años presentarán únicamente su partida de nacimiento o su registro consular, nada más. Esos son los documentos que se van a presentar, 5 documentos, pero como ustedes ven, habla en caso que sea el caso, por eso hay algunas personas que el expediente va a ser de 4 documentos y personas que el expediente va a ser de 5 documentos. Ahora, hay que tener en consideración, como siempre decimos, que todo documento que ha sido emitido por una autoridad extranjera debe ser legalizado cuando el país que lo emitió no sea signatario del convenio de la Haya o apostillado en caso que el país sea del convenio de la Haya. Y luego legalizados en el consulado, en el caso de las legalizaciones, en el consulado de Ecuador, en el país donde se emite esta certificación.
Aquí tenemos una excepción para los ciudadanos venezolanos. El certificado de registro consular, recuerden que cuando hablamos al principio hablamos o pasaporte, ¿verdad? O cédula de identidad o registro consular. El certificado de registro consular que emite el Consulado de Venezuela en el Ecuador tendrá validez solo con la firma del agente consular. No hace falta legalizarlo, no hace falta ir a la plataforma, no hace falta ir a ninguna parte. Hay requisitos especiales que se van a sumar a estos requisitos en el expediente. Requisitos especiales que tienen que ver ya con características muy propias de cada caso. Para los mayores de edad, que son titulares de una visa de residencia temporal UNASUR o una BERRU vigente, la anterior visa humanitaria. Para los que sean mayores de edad, presentar únicamente la copia del pasaporte o el certificado de constancia, el registro consular, en caso de pérdida del pasaporte, y el certificado de no registrar antecedentes penales del Ecuador. No se requieren los antecedentes penales del país de origen, siempre que la persona extranjera no se hubiera ausentado por más de 90 días del país, es decir, del Ecuador. Y se consta que en el caso de las visas UNASUR y las visas BERRU están registradas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, para aquellas personas que tienen una visa UNASUR, una visa BERRU, es mucho más fácil porque, como ustedes pueden ver, no van a necesitar antecedentes penales de los últimos 5 años, siempre y cuando no hayan salido del Ecuador por más de 90 días y solo presentan los del Ecuador. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, van a presentar el formulario de solicitud de visa VIRTE. No se les va a requerir la presentación de la partida de nacimiento apostellada. Se va a tener en consideración la visa BERU y la residencia temporal UNASUR que conten los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, estamos hablando en este caso para todos aquellos que hayan tenido previamente una residencia UNASUR o una BERU. Son los casos que estamos hablando. Ahora, queremos también hablar en el caso de las personas que tienen otra nacionalidad, pero van a incluirse en ese grupo familiar. Usted es cubano, pero está casado con un venezolano o venezolana. Usted es chileno, pero está casado con un venezolano o venezolana. Usted es colombiano, está casado con un venezolano o una venezolana. Es decir, siempre que haya en el grupo familiar alguien que no sea venezolano. Bueno, para este caso, las personas con otra nacionalidad que formen parte de ese núcleo familiar y que también tienen derecho a esa visa VIRTE, en el caso del cónyuge va a presentar pasaporte válido y vigente y la partida o certificación de matrimonio. Para el caso del conviviente que está en unión de hecho, legalmente reconocida, va a presentar su pasaporte válido y vigente y el documento público mediante el cual se hizo, el que acredita la unión de hecho. Eso lo van a presentar. En el caso de los menores de edad que se encuentren bajo el cuidado en el país de uno de los progenitores, se va a presentar el pasaporte válido y vigente y el documento emitido por la autoridad competente que acredita la autorización de salida del otro progenitor, es decir, de la otra parte. Son documentos que se van a presentar. Es importante también que ustedes conozcan que el costo que tiene la obtención de esa visa VIRTE es de $50, solo $50. La orden de cedulación es de $10, que las personas con un 30% de discapacidad hacia adelante están exoneradas al 100% y que es un proceso muy fácil, previa, indiscutiblemente, registro migratorio que se está realizando por el Ministerio del Interior en las unidades de migración. Previo a ese registro es uno de los documentos que usted debe tener previamente y así usted poder acceder. Siempre es importante, yo recuerdo que los documentos emitidos, lo dije al principio, en el extranjero son documentos que tienen que tener indiscutiblemente la legalización del MINREC y la legalización del Consulado de Ecuador en el país que los emite, o la apostilla del MINREC en caso de que sean países que pertenecen al convenio de la Haya. Son elementos muy importantes, son elementos que son
yo diría que vitales en este momento que ustedes conozcan. ¿Para qué? Para poder acceder a todo proceso de regularización. Como hemos explicado en nuestros programas, la propia Constitución del Ecuador habla de la libre movilidad humana, la propia Constitución del Ecuador habla de el derecho a la reunificación familiar, y estos son elementos que vemos que se están aplicando poco a poco. Cumplir con lo que está establecido, no violar nada, recordar que hay fechas topes cuando se puede acceder a los procesos de regularización, que hay por etapas, hay fechas tope. Y recordar también que en el caso de los menores de edad tienen que tener vigente, en el caso de los menores de edad, las personas con discapacidad van a tener vigente el poder, algunos le llaman poder, otros hablan de la curaduría o tutoría sobre esa persona, para poder completar exitosamente su proceso. Hasta aquí, muy rápido, queríamos compartir con ustedes la visa VIRTE. Recuerdo, para terminar, que es la visa de residencia temporal de excepción para ciudadanos venezolanos, pero que los ciudadanos extranjeros que estén de otra nacionalidad, indiscutiblemente, que estén en ese grupo familiar, pueden acceder. Ya tienen una opción más. Ya hay una opción más. Esta visa se da por 2 años y luego usted puede ir buscando opciones de cambiar de categoría migratoria. Desde la consultora jurídica Brañas Asociados, siempre junto a usted, para acompañarlo, para asesorarlo y para hacer que sus derechos valgan. Un abrazo a todos, un saludo de nuestro equipo y éxitos.